Hola, hola. A ver, me pidieron que les explicara qué pasaba con un sólido de rotación cuando rota sobre el eje de las Y, y aquí tenemos un ejemplo perfectamente bien, que es muy claro. Rotar sobre el eje de las X significaría que esto iba a ser una rotación de esta forma. Pero rotar sobre el eje Y significa que esto va a empezar a rotar aquí. Y si rota de esa forma, van a ver ustedes que lo que se va a formar es una figura menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, simétrica con respecto al eje Y. Es decir, esta figura va a rotar de esta forma, ¿verdad? Ahí está, un poquito más así. Y cuando rota esta figura, pues va a formar una especie de ¿qué? Como de campana, como de copa, pero apuntando hacia abajo, ¿sí? Parecería como una pirámide, nada más que hay que tomar en cuenta que es curva, ¿vale? Algo así. Y está girando de alguna forma. Tal vez está rotando, pero está rotando con respecto al eje Y. ¿Podríamos calcular un volumen aproximado para darnos cuenta si vamos haciendo las cosas bien? Sí, se parece a una pirámide, ¿verdad? De base 4 y altura 2. También en su libro traen una escala diferente acá, porque en realidad no lo hacen por otra cosa más que porque la veamos de una manera que nos permita verla más claramente, porque si utilizáramos la misma escala, pues estaría muy aplastadita, estaría así. Pero bueno, eso es lo de menos, la escala. Lo importante es que, les decía, calculemos el volumen, el sólido de rotación derivado de esta figura, pero antes también calculemos un volumen aproximado de esta figura. ¿Sale? ¿Cómo se calcula el volumen de la podemos pensar como una pirámide de base circular? Pues podemos pensar, el volumen es 1/3 del área de la base multiplicada por la altura. Y la altura que aquí nos están dando es 2, y el radio, que va a ser pues es de 4, ¿no? Entonces, sustituyendo ahí, para el cálculo del volumen, diríamos que el volumen es 1/3 del área de la base, que sería pi por radio al cuadrado, por la altura, que ya dijimos que es de 2. Conste que este volumen va a salir más grande porque, por una razón, esta línea que está aquí no es recta, sino que todavía vamos a perder todo este volumen de aquí cuando calculemos perfectamente bien el volumen de esta función, pero nos da una idea. Y entonces, por lo pronto, yo sé que el volumen que me salga aquí, cuando yo lo calcule, tiene que ser menor. Es solo para darme una idea, y cuando llegue yo a un volumen, pues no estar, pues pensar si lo hice bien o no. Por cierto, ¿cuánto es esto? Pues sería 16 por 2, 32 entre 3. Es decir, 32 tercios de pi. Y esto, en números, sería 32 entre 3, pues esto es 10.66 por 3.14, ¿sí? 4 por 4, 16 por 2, 32 entre 3. Y esto es 33.5. Entonces, unidades cúbicas. Lo que me dé tiene que ser menor que esto, a fuerzas. Cuando hagamos el método analítico para calcular nuestro volumen a través de la función, tiene que ser menor que esto, porque este 33.5 o 32 tercios de pi incluye esta área que está aquí, y eso pues no va a estar en el cálculo cuando hagamos. Muy bien, por lo pronto ya tengo una referencia, sé que debe salir menor que esto. Muy bien, ¿qué vamos a utilizar? Pues el método, ¿sí?, de pensar que aquí hay un
anillo, ¿verdad? Que está aquí, que mide, en este caso ahora, delta Y de ancho y que va a tener un radio. Pero necesitamos saber ese radio ahora, qué valor va a tener. Y entonces aquí tenemos f de x igual a 2 menos x. Pero el mismo libro dice que cuando tengamos una función y esté rotando en el eje y, ahora tengo que tener la función de y, ya no la función de x, porque vamos a integrar con respecto al de y. ¿Y eso qué significa? Pues algo muy sencillo, mira, que vas a agarrar tu función, la voy a poner escrita como ecuación, y igual a 2 menos la raíz de x, pero si te das cuenta, esta es una función de x, es decir, la variable es x, y ahora quiero que esté en función de y, no, es decir, no en función de x, voy a despejar x para ponerla en función de y. ¿Qué hago con este 2? Lo mando del otro lado, mira, y menos 2, porque aquí es más 2, igual a menos la raíz de x. ¿Y ahora qué puedo hacer? Pues puedo elevar al cuadrado y menos 2, ambos lados de la ecuación, con todo y su signo, mira, la voy a elevar al cuadrado, ambos lados de la ecuación. ¿Esto en qué se convierte? Esto se convierte en, la puedo dejar así expresada, la puedo poner en forma de trinomio, y cuadrada menos cuadrado del primer término menos el doble producto, 2 por 2, 4y, más el cuadrado del segundo término. ¿Y qué pasa con esto cuando le elevo el cuadrado? El signo desaparece y la raíz desaparece. ¿Y qué crees? Ahí tengo ya una f de y. F de y que es igual a y cuadrada menos 4y más 4. Y ya tengo una función de y a la que puedo, ¿sí?, poner o analizar este disco en función de y. Muy bien. ¿Qué quedamos que íbamos a hacer? Pues que íbamos a tomar la función de y, ¿sí?, que ya es esta, y cuadrada menos 4y más 4, y es esto que está aquí, es esa función. Y esa función, pues es el radio de esta, es este radio que estoy haciendo rotar. Por tanto, para obtener el volumen total, pues el volumen total, voy a quitar esta para que no me confunda, ahora ya esta es mi función, y yo sé que el volumen de este cilindro, o el volumen de esta especie de copa o de corneta invertida, pues su volumen va a ser igual a pi por la integral de la función y cuadrada menos 4y, pi por radio, esto va a ser el radio, al cuadrado por dy. Y ahora eso es lo que voy a integrar. Pero ojo, ya no estoy integrando en x, estoy integrando en y. Y ahora mis múltiples cilindritos pequeños que voy a tener, o platos redondos que voy sumando, van desde el 0 hasta el 2. Esas son las diferencias cuando hago con respecto al eje y, que cambio mi función para que esté en función de y, pero además que ahora integro no de 0 a 4, sino de 0 a 2. Y ahí la tengo. Y entonces aquí, ¿qué está pasando? Que me dice, oye, pero esto está al cuadrado. Pues elévalo al cuadrado, no pasa nada. Vamos a ver cómo se eleva al cuadrado eso. Borré todo el pizarrón para tener suficiente espacio. ¿Y qué digo? Que el volumen entonces va a ser igual a pi por radio al cuadrado. ¿Cuál fue el radio? Pues mi función y cuadrada menos 4y más 4 elevado al cuadrado, pi por radio al cuadrado, ¿qué más? Por dy, pero esto ahora lo voy a integrar desde 0 hasta 2. Como estoy integrando, te decía, a partir del eje de las y's, ¿sí?, y mi función en y va de 0 hasta 2.
aunque aquí en X fuera de 0 hasta 4. Al trabajar con Y, ahora vamos a integrar de 0 hasta 2. Entonces, fíjate las dos cosas que hicimos. Primero, encontramos la función en Y y luego vamos a evaluar de 0 a 2. Y la integral ahora sí ya es de Y. Vamos a utilizar pues el método que venimos utilizando. Este radio es ahora la función. ¿Y qué vamos a hacer para obtener las áreas? Pi por radio al cuadrado. ¿Qué es lo que dice aquí? Pi por radio al cuadrado de Y. Muy bien, pero ahora vamos a encontrar que aquí hay algo que te puede causar algún problema. Y que es, oye, el radio al cuadrado. Es decir, ¿cómo elevo esta función al cuadrado? Muy sencillo, te has de acordar que esta función al cuadrado pues es y cuadrado menos 4y más 4 y multiplicada por sí misma. ¿Y cómo le hago para multiplicar esto? Pues muy simple, vamos a ver. Nuevamente voy a borrar la función, ahorita la vuelvo a colocar, pero para tener suficiente espacio para hacer esta multiplicación. Y cuadrada menos 4y más 4 por y cuadrada menos 4y más 4. Un trinomio al cuadrado. Pero si no te acuerdas de los trinomios, hagámosla así. Y cuadrada por y cuadrada, y cuarta. Y cuadrada por 4y menos 4y cúbica. Y cuadrada por 4, 4y cuadrada. Multipliqué este por todos. Ahora vamos con este, que es negativo. Cuidado con todos los demás. 4y por y cuadrada menos 4y cúbica. Menos con menos da más. 4 por 4, 16y cuadrada. Menos con más da menos. 4 por 4, 16y. Vamos con el último, que es positivo. 4 por y cuadrada, 4 positivo, y cuadrada. 4 por menos 4, menos 16y, y 4 por 4, 16. Al hacer esta operación vamos a encontrar que aquí tenemos una y cuarta, aquí tenemos menos 4 y 4, 8, y cúbica, más 16 y 4, 20, más 4, 24y cuadrada, menos 16 y 32, 16 y 16, 32y, más 16. Pues esta es la función que tenemos ahora que llevar al cálculo del volumen. Borro y la vuelvo a escribir. Elevé al cuadrado la función y ahora nuevamente regreso. El volumen entonces va a ser igual a pi por radio, bueno, a la integral desde 0 hasta 2 de pi por radio al cuadrado. ¿Quién es radio al cuadrado? Y cuarta menos 8y cúbica más 24y cuadrada menos 32y más 16 y ahora todo de y. ¿Qué pasa con pi? Pi es una constante. La puedo llevar para afuera. B igual a pi, que multiplica a la integral de 0 a 2, ¿de quién? Vamos integrando de todo esto, pero yo creo que de una vez podríamos ir integrando. Y cuarta, pues ¿qué me queda? Y quinta sobre 5, menos 8y cuarta sobre 4, más 24y cúbica sobre 3, menos 32y cuadrada sobre 2, más 16y, y todo esto lo vamos a evaluar de 0 hasta 2. La gran ventaja de este 0 es que pues todo se va a hacer 0. Entonces solamente con que le evaluemos en 2 es suficiente. Volumen igual a pi por radio al cuadrado, esto ya está elevado al cuadrado, evaluado en 2, esto va a quedar 2 a la quinta sobre 5, 2 a la quinta, ahí está, menos 8 por 2 a la cuarta sobre 4, más 24, pero aquí podemos hacer operaciones, mira, 8 entre 4 es 2, entonces simplifiquemos, 2 por 2, como estamos evaluando en 2, a la cuarta, más 24 entre 3 es 8,
8 por 2 al cubo, menos 32 entre 2 es 16 por 2 al cuadrado, más 16 por 2. Aquí tendríamos que hacer menos 0 a la quinta sobre 5, menos 2 por 0, 8 por 0 al cubo, menos 16 por 0 al cuadrado, más 16 por 0, pero todo se va a hacer 0, entonces ya no evaluemos el 0, ¿vale? Si fuera otro número, sí lo tendríamos que evaluar, solo por ser 0 no lo voy a evaluar. Y ahora sí, 2 a la quinta sobre 5, 2 a la quinta es 32 sobre 5, menos 2 a la cuarta es 16 por 2, 32 de una vez, más 2 al cubo es 8 por 8, 64, menos 2 por 2, 4 por 16, 64, más 16 por 2, 32. Analizo y veo que aquí tengo un menos 32 y un más 32 y un 64 y un menos 64, y aquí ya tengo el volumen. El volumen es igual a pi que multiplica a 32 quintos. Déjame calcular eso en la calculadora, a ver cuánto es, y aquí me sale que 32 entre 5 por pi es igual a 32 quintos de pi, que es 20. Ay, deja ver si se está viendo. Deja ver si se está viendo. Sí se ve, pero mejor lo ponemos aquí abajo. Y este volumen es igual a 20.10 unidades cúbicas. Ok, ¿y qué nos había salido hace rato? Hace rato nos había salido un volumen de 32 tercios de pi, lo que era igual o aproximadamente igual a, por aquí hice el cálculo, 33.51. Entonces, bueno, hace rato nos había salido el cálculo de una pirámide en 33.51. Entonces, como podemos ver, este valor es más pequeño, y esto tan solo nos sirvió como referencia. Este volumen que calculamos hace rato por el método tradicional, vemos que sí tiene sentido nuestro cálculo, porque es menor que esto. Ya habíamos dicho que esta especie de pirámide, ¿sí?, recta, ¿sí?, nos iba a salir menor, porque aquí tenemos unas áreas que se iban a recortar. Ojalá se vea en el video. Muy bien. Bueno, pues ahí tienes el cálculo. Fíjate cómo lo único que hicimos, repito, pues es convertir la función. La tuvimos que elevar al cuadrado porque la fórmula es pi por radio al cuadrado de cada uno de esos discos que vamos en los que vamos a cortar esa especie de copa o de trompeta. Integramos de 0 a 2, que son los límites de y, y desarrollamos. Y todo lo demás es exactamente lo mismo. ¿Te quedó claro? Espero que sí. Nos vemos luego.